Yo hago esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién me quiere contestar? ¿Quién es Jesús? Dime quién es. Jesús es la imagen de Dios. ¿Alguien tiene otra respuesta? Ok, nuestro Padre Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien más tiene otra? ¿Cómo dice? Jesús es nuestro modelo a seguir. Ok, muy bien. Jesús es el puente para llegar al Padre. Jesús es el puente para llegar al Padre. Ok. ¿Quién es Jesús? Mi raíz. Mi raíz. Bueno, todos ustedes tienen razón. Ok, pero no es la esencia. Sepa que la Biblia da la respuesta. Es decir, todo esto está en la Biblia. Todo eso está allí. Jesús, indudablemente, que lo podemos representar de toda esa forma y seguramente que es muy importante. Sí, por favor. Bien, así que vamos a ver una conferencia que la vamos a titular Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Escuchen, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Porque lo primero que nosotros necesitamos es, número uno, darnos cuenta que la iglesia o que el mundo está en crisis y que la iglesia, como quiera que sea, se supone que la iglesia debe ser la respuesta a toda la necesidad de la gente. La iglesia tiene que dar respuesta. Ahora, si yo pudiera en este momento determinar, por ejemplo, una persona que fuera muy culturizada y frustrada, ¿qué creía usted o qué cree usted que esa persona necesita tener? En ocasiones nosotros enviamos a nuestros hijos y aún nosotros estudiamos, porque nosotros necesitamos culturizar nuestra vida, necesitamos conocer un poquitico de lo que es el mundo y necesitamos conocer lo que básicamente es todas las cosas que gobiernan a este mundo. Pues déjeme decirle que la Biblia es el libro más moderno y más actual de la historia de la humanidad. El único libro que realmente lo culturiza a usted y lo prepara para todo lo que usted necesite. De hecho, por lo menos el texto es claro cuando dice que la palabra, la Biblia, ¿ok? Dice que es la más grande y la más poderosa que existe en medio de todo lo que hay en medio del universo, ¿ok? Dice que es útil para instruir, para corregir en justicia, ¿ok? A fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Bien, entonces la conferencia la titulamos Entendiendo el Evangelio. Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Ok. Mira, mis amados hermanos, lo primero que nosotros necesitamos entender es que el deseo de Dios para nosotros es que nosotros conozcamos de Él y conozcamos la respuesta que significa para nosotros en medio de tanta problemática. Cuando usted mira estos 6 frutos y las raíces que el mundo tiene, lo curioso de todo esto es que no solamente eso está en el mundo, eso está en la iglesia. ¿Cuántas iglesias realmente deberían de ser la imagen de Dios, como dijo la hermana, ¿cierto? La pastora. Pero la razón principal es que de repente damos frutos. Dijo aquí un pastor, el pastor que pasó acá, él nos dice que una iglesia termina dando frutos malos. Y se supone que si hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está allí, entonces ¿por qué terminamos dando malos frutos? Vamos a hacer entonces un pequeño resumen bien particular. ¿Está bien? ¿Cómo creó Dios al hombre? Imagen, ¿cierto? ¿En qué? Comunión. ¿Y qué más? Y bendición. Pero vino Satanás. Ayer vimos esa conferencia, ¿cierto?
capítulo número 3, versículo 1 al 6, ¿qué constituyó? Ayer dijimos que Satanás le robó estos frutos a Adán y a Eva, ¿cierto que sí? ¿Y quién les puso? Separación. Ok, primero, Satanás. Segundo, el pecado, que gobierna al hombre. Y el tercero, ¿cuál es? La separación. Ok, bien. Y como resultado, hoy vimos 6 frutos, ¿cierto que sí? 6 frutos que son los que producen estas raíces. Pastor Lee, imaginémonos acá. Imaginémonos acá, ¿ok? Un arbolito, ¿ok? Bien. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿ok? Santo, ¿ok? Imaginémonos que este es un árbol bien bonito, ¿ok? Este soy yo, ¿ok? Bien. Pero, por alguna razón, cambió, ¿cierto? Es decir, aquí quedó Satanás, ¿cierto? Quedó el pecado y la separación. La separación. ¿Ok? En ese sentido, este árbol quedó constituido con 6 frutos. Ya lo trazamos acá, creo que los trazamos, dijimos que uno era pertenencia, Dios, nacimiento, ¿cierto? 3, espiritual, y 4, problema físico, 5, ¿cierto? Más allá de la muerte, y 6, un problema generacional. Los 6 problemas que indudablemente. Ahora, iniciamos la siguiente, miren. Iglesia, nosotros como iglesia no podemos desconocer los problemas que afectan a la humanidad. No podemos desconocer. El día que usted desconozca eso, usted y comience a predicar otra cosa, comience usted a entretener a la gente en medio de su iglesia, tratando de sostener una iglesia solamente por tener gente, ese día usted no es un pastor bueno. No es un pastor bueno. Es como el pastor que se fija mucho en que la iglesia se fija en él, es decir, y se constituye en aquella persona que todo el mundo depende de él. Eso es un mal pastor, un mal pastor. Pues yo como pastor tengo que enseñar a la iglesia que ellos tienen que depender de Cristo. Él es el que cambia las vidas. Amén. Eso es lo primero que necesitamos entender. Ahora, no podemos desconocer el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí está la solución. La pregunta es esa: ¿quién es Jesús? Vamos a ir a un texto que lo encontramos en Mateo 16 y vamos a leer desde el versículo número 13. Ahí está la respuesta: ¿quién es Jesús? Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a irnos hasta el 20. Sí, correcto. Mateo 16, 13. ¿Qué nos dice? 13. Mateo 16, capítulo 16, versículo 13. Okay. Escuchen bien. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mira, esa es la respuesta más poderosa
Ahora, si usted mira, por ejemplo, iniciemos por un momento, él le dice, ¿qué dice la gente? Él estaba ya a punto de cumplir el propósito por el cual lo había enviado. Y entonces él pregunta y le dice, oye muchachos, vengan acá, ¿qué dice la gente que soy yo? Y nosotros nunca nos hemos fijado en ese texto, porque es un texto bien impactante, bien intencional. Jesús, con una muy buena intención. Recuerde que una de las plataformas que hay para poder interpretar es la intención de cada texto, ¿ok? Eso lo vimos ayer. El pastor Lee nos habló de la intención. Yo creo que sí. Recuerde que el estándar, ¿se acuerdan del estándar? ¿Cuál es el estándar? A ver, son 3, 4. Recuerde. La intención. El ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo. El mandato. Y la intención. Y ese es uno de los textos que trae una intención impresionante. Miren, cuando él dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces, ellos dijeron, no, la gente dice, ¿cómo dice que tú eres Elías? No, Juan el Bautista, creo que. Ellos dicen Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Recuerdo que Juan el Bautista es un reformador. Y la gente ve a la iglesia como una reforma, es decir, como algo que necesita cambiar, pero no sabe cómo. Otros que como Elías. ¿Y por qué Elías? Recuerdo que era un filantrópico que lloraba con todo el mundo y la gente le gusta que usted llore con ellos. Eso es importante. Y es más, en las escuelas teológicas nos enseñan que nosotros tenemos que llorar con la gente cuando llega a la iglesia. Porque esa es la forma como algunos vieron a Cristo, de una manera filantrópica. ¿Ven? Otros quizás lo vieron como Elías. ¿Y por qué como Elías? Elías es un hombre de pueblo, de milagros, de profecía. Entonces la gente indudablemente pues ve a la iglesia de otra forma, ve a la iglesia, no, aquí necesitamos un milagro. Y entonces usted mira los milagros como son de llamativos en medio de la iglesia. Hágase un milagro ahora, no que son malos, los milagros son buenos, porque los milagros vienen de dónde? De Dios, pero los milagros también tienen una intención, ¿ok? Los milagros no siempre, porque si usted va a la iglesia solamente buscando un milagro jamás te va a salvar a ti. ¿A ti te salva quién? Cristo, ¿ok? Y si nosotros nos centramos, por ejemplo, hay iglesias que se centran solamente en milagros, esa gente va a ir al infierno, porque los milagros nunca te van a salvar. De hecho, la gente viene a la iglesia, recibe el milagro y ¿qué hace? Se van, porque ya no necesita más de quién, de la iglesia. Ellos no están buscando a Cristo, ellos están buscando que la iglesia les solucione el problema, y sobre todo el pastor, que el pastor les solucione el problema. Por eso es que los pastores hay veces se agotan, terminan cansados, terminan mal, y no saben por qué. Porque el evangelio, hermano, eso es una carga que va en uno con el Señor. El evangelio, el predicar no tiene que ser carga para ti, y la iglesia tiene que ser una carga. Pero hay iglesias donde los pastores, hermanos, usted los ve deteriorados, viejitos, ya acabados, es decir, porque están totalmente agotados. ¿Y por qué, hermano? Porque están haciendo la obra en ellos mismos. No están contando con el poder de Dios, sino en sus propias fuerzas están llevando una iglesia. Ese es el gran problema. Entonces, el versículo 16 es muy diciente. ¿Qué dice el versículo? Vamos a leer el versículo 16. Todos ahí, por favor, lean el versículo 16. ¿Qué contestó Pedro? Respondiendo como Pedro dijo, tú eres el Cristo. El Cristo, ¿ok? ¿El qué? El Cristo. Cristo. ¿El Hijo de Dios qué? Es decir, y mira lo que pasó aquí. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de quién, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí. Hermano, es cuando usted abre los ojos, me gustaría en algún momento dar una enseñanza poderosa de alguien que está en la Biblia, allá por allá en Juan capítulo 4, de alguien donde Jesús las pegó por allá en un pozo y ella abrió los ojos y pudo ver. Y nosotros cuando predicamos solamente nos montamos por allá donde no tenemos que irnos y perdemos la esencia de lo que verdaderamente dice el texto, porque es un texto que habla de la manera como los ojos son abiertos. ¿Ven? Y déjeme decirle algo bien importante. Cuando Pedro hizo esa revelación, no fue de él. ¿De dónde vino? Del cielo. Dios fue quien le reveló eso. Y entonces él dice, bienaventurado
eres sinónimo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está aquí, en los cielos. Ahora, ¿cuál era la revelación? ¿Qué fue lo que le dijo? Que él era el qué? El Cristo. Y entonces Jesús dijo, y sobre esa roca edificaré qué. Ahora, ¿cuál era la roca? No. ¿Quién era la roca? Cristo. La roca era la revelación. Eso fue lo que pasó con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos creyeron que la roca era Pedro, por eso lo canonizaron y lo pusieron ahí, y ahí salió el papado. ¿Me están entendiendo eso? Eso fue lo que hicieron ellos, pero realmente la revelación era que la roca era el fundamento, que era Cristo, era la revelación. Es decir, Cristo es el fundamento, es la roca. Y dice, sobre esa roca edificaré qué. Pero nunca olvide esto, nunca olvide esto, hermano. Miren, acá. La roca es Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la base. Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la palabra Cristo? A ver, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Quién me dice aquí qué significa la palabra Cristo? Porque es que Jesús es el mucho. En mi casa hay una esquina donde un hombre se para de tamales y se dice que se llama Jesús. Pero Cristo solamente es Cristo. Es decir, Cristo es el fundamento, Cristo la roca. ¿Me están entendiendo? Cristo la base, Cristo es la plataforma, Cristo es el único, no hay otro, solo Cristo. ¿Me están entendiendo? Ahora, la palabra Cristo, no olviden nunca, significa ungido. Ungido. La palabra Cristo, ¿qué significa? Repita eso. La palabra Cristo significa ¿qué? Ungido. Ahora, tenemos que, para poder entender la palabra ungido, tendríamos que ir al Antiguo Testamento y poder interpretar en todo el modelo de adoración que el pueblo tenía. ¿Quiénes eran ungidos? A ver si se acuerdan quiénes eran los ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Me dicen los sacerdotes, reyes, sacerdotes y profetas. No, los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Ok? Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Miren, ahí está el secreto del evangelio. Miren, aquellos que fueron ungidos. Entonces, eso quiere decir, ahora, le voy a hacer una gráfica acá. Acá está Dios. Luego el hombre quedó acá, ¿entienden que sí? Miren, y para el hombre poder llegar a Dios tiene tres problemas. ¿Se acuerdan cuáles son los tres problemas? A ver, ¿cuáles son los tres problemas? Aquí tenemos a Satanás, ¿cierto? Aquí tenemos el pecado y la separación. Imagínense que para el hombre poder llegar a Dios, es decir, el hombre tiene que primero vencer a quién. ¿Alguien tiene poder? ¿Alguien humano tiene poder para vencer a Satanás? No puede. ¿Alguien humano, humanamente, tiene poder para lidiar con el pecado? Pero nos pasa lo de los peces. Miren lo que pasa en las iglesias. La iglesia tiene un problema. La iglesia le está diciendo a los hermanos que ellos pueden. Hermano, es que tú puedes. Hermano, es que usted solamente esfuércese, hermano, usted puede. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que en uno de los tres principios de vida, Dios dice en el capítulo 1 y el versículo 20, le dice que aguó las aguas, y le dice, produzca las aguas, ¿eres qué? Entonces, imaginémonos, sacamos el pez fue creado para habitar ¿dónde? En el agua. Pero sáquelo, póngalo afuera. Y póngalo allá afuera, pero no. Él no se va a morir porque estamos diciendo que puede, hermano, usted puede, hágale, échele ganas, hermano. Está bien, lo voy a animar, lo voy a traer una necesita bien bonita, le voy a poner un collar de oro, le voy a poner aquí algo para que lo reviva, le voy a dar respiración boca a boca. ¿Qué hacemos con ese pez? Eso es lo que la iglesia está haciendo, hermano. La iglesia está creyéndole, diciéndole a la gente que ellos solitos pueden con el pecado, con los problemas. Hermano, déjeme decirle algo, usted jamás podrá lidiar con su propio pecado. Nunca, jamás, hermano.
Jamás nadie puede vencer el pecado. Jamás nadie. Por eso es que el alcohol, la drogadicción, el tabaquismo, el homosexualismo, hermano, el adulterio, la fornicación, nada. Una persona, por ejemplo, un hombre va a la oficina conmigo, o una mujer, y me dice, mira, yo le fallé a mi mujer, le fallé. Y la verdad, yo amo tanto a mi esposo, estoy arrepentido, no quiero fallarle más, ayúdeme. Entonces, yo estoy arrepentido, pero de verdad que no lo vuelvo a hacer. Y la mujer me dice, pastor, si usted me dice que vuelva con él, yo vuelvo con él, porque usted me va a decir, me va a garantizar que él está arrepentido. ¿Será que sí está arrepentido? Y yo le digo, la verdad que yo sí está arrepentido. Y muy arrepentido, porque es que él se dio cuenta que está perdiendo su hogar. Lo que él no sabe es que él es controlado, porque el pecado está dentro de qué. Y por más que él quiera, cuando se le vuelva a presentar la 80, 20, 40 o no sé cómo son las medidas, seguramente que va a volver a qué. Porque el problema está en él. Y hasta que no haya un arrepentimiento genuino y Cristo venga verdaderamente a su vida, hermano, él no va a poder tener libertad. ¿Me están entendiendo? Es decir, nadie puede lidiar con el pecado. Nadie. Ahora, imagínense, primero Satanás, el pecado. Y por consiguiente, imagínense algo aquí bien particular. Aquí está Dios, ¿ok? Imaginémonos, aquí está el hombre. Luego, cuando la caída, entonces pasó esto, miren. Pasó esto, ¿ok? Miren donde quedó Dios y aquí quedó el hombre. Miren vacío y la abundante que quedó acá. El hombre quedó con una pared, ¿ok? Y por eso ves que el hombre quedó constituido hijo del diablo. Ya no es hijo de Dios, sino hijo de quién? Del diablo. Y entonces su vida es infeliz y su destino final es el infierno. ¿Ok? El hombre tiene que, humanamente, el hombre ha tratado de salir, romper esta barrera y pasar acá. Y se ha inventado una cantidad de métodos humanos tratando de buscar mejorar su vida. Y máxime cuando nosotros vamos a una iglesia y en la iglesia nos tratan de ayudar a salir de allí a través de métodos humanos, porque creemos que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para darnos vida. Entonces ahí, eso es lo que está en el corazón del pastor Rick. Y es lo que arde. Cuando yo entendí esto, mi amado hermano, es lo que arde en el corazón. Por eso es que es el afán de ir, no importa lo que tengamos que hacer, lo que toque que hacer, para ir a que un pastor nos escuche, para que un pastor oiga, para que un pastor, porque si yo no veo que, por ejemplo, su pastor aquí entre, interiorice estas enseñanzas, esas enseñanzas se van a reproducir en ustedes. El problema es que si yo toco a una hermana y le digo, venga hermana, y ella entiende, pero su pastor no entendió, se perdió el trabajo. ¿Me están entendiendo? Porque ahí murió. Es por eso que el afán del pastor es siempre buscar pastores. Nosotros sufrimos para que los pastores se reúnan, para que los pastores conozcan, para que los pastores entiendan que esta enseñanza transformará no solamente su vida, su hogar, sino toda la iglesia, porque aquí no se trata de multitudes. Dios, mire, Cristo tuvo dos escenarios, los discípulos y las multitudes, ¿cierto? Y las multitudes, ¿por qué lo buscaron? ¿Por qué buscaron a Cristo las multitudes? En la comida que interesa. Pero él se enfocó en sus discípulos, porque con los discípulos, y eso que solamente por 12, y con ellos miren dónde estamos. El mundo fue transformado y cambiado. ¿Están entendiendo? Y sigue el evangelio caminando. ¿Están entendiendo eso? Ahora, entendamos esto. Si el hombre se enfoca para llegar a Dios, tiene que verse en estas tres. Ahora, escúcheme poderosamente, o escúcheme esta enseñanza. Mire, Cristo tuvo que morir como rey. Él tuvo que enfrentar un juicio como rey. En la cruz, Él tuvo que morir como rey. ¿Qué hacían los reyes? A ver, acuérdense, ¿qué hacían los reyes en el Antiguo Testamento? Eran ungidos, los reyes eran ungidos. Para ser reyes era ¿qué? Ungidos. ¿Y qué hacía un rey? A ver, ¿qué hacía un rey? Ellos eran los que gobernaban, ¿cierto? Ellos eran los que formaban la nación. Ellos eran los que libraban las batallas. Las batallas se libraban con la muerte, hermano. Miren, porque si ellos llegaban a perder una guerra,
pasaba? No solamente ellos morían, sino que todo su pueblo, su ejército moría, y los que quedaban vivos iban, incluyendo las mujeres y los niños, iban esclavos del otro rey. ¿Están entendiendo? Del rey que gobernaba, que vencía la batalla, él básicamente todo se perdía, es decir, el reino desaparecía, era borrado totalmente de la paz de la fe, cuando un rey perdía la batalla. ¿Están entendiendo? Por eso es que cuando Cristo vino, mírenme, y murió como el verdadero rey, dígalo conmigo, el verdadero rey, entonces dice que destruyó completamente a Satanás, ¿ok? Destruyó completamente a quién? A Satanás. Primera de Juan 3:8, por favor. Vamos a ir a Primera de Juan 3:8. Vamos a ver lo que nos dice ese texto. El que practica el pecado es el diablo. Es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para deshacer qué? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Escuchó eso? ¿Para deshacer qué? Hermano, en ese texto, subrayelo, métaselo aquí, quítalo de la Biblia y cómase, haga lo que quiera, hermano, pero ese texto no lo olvida nunca, por favor. Porque es un texto súper mega poderoso, pero sin embargo, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, a ver qué nos dice. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué nos dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok, escuche esto. La razón principal es que Cristo tuvo que venir a ser como nosotros para poder enfrentar a Satanás como nosotros. ¿Están entendiendo? Miren acá, escuchen. Aquí es donde nosotros tenemos que mirar cómo el misticismo se ha metido tanto dentro de la iglesia y cómo la gente hoy hace prácticas raras en medio de la iglesia y cree que está haciendo lo bueno y no lo está haciendo. Escuchen, ¿qué hizo Dios? Ahora, si usted mira, por ejemplo, en las presentaciones, el pastor Lee nos enseña a nosotros: nunca vayamos más allá de la palabra. Nunca vayamos más allá de la Biblia. Lo que la Biblia dice, hasta ahí, hermano, porque eso es suficiente. ¿Le están entendiendo? Nunca vayamos más allá. Pero nosotros en ocasiones usamos cosas que nosotros ni siquiera las entendemos. Y entonces lo primero que hizo Cristo fue primero personificarse en un humano, hacerse humano. ¿Me están entendiendo? Bajar y poder ser como uno de nosotros. Y como uno de nosotros enfrentó a Satanás, lo enfrentó. Él no usó poderes sobrenaturales, no usó cosas extraordinarias, no bajó del cielo, no se trajo un ejército de ángeles, no se trajo la espada del cielo, no se trajo nada, hermano, se trajo solamente su presencia humana. ¿Me están entendiendo? Y con su presencia humana, siendo 100% Dios y 100% hombre, él enfrentó a Satanás siendo 100% hombre. ¿Con qué lo enfrentó? ¿Qué fue lo único que le dijo a Satanás? Le dijo: escrito está. Es decir, no vayan más allá de lo que está aquí, hermano. Mire bien, no vayan más allá de la palabra. No vayan más allá. No vayan más allá de la palabra. Es por eso que es importante que como rey, mi amado hermano, él destruyó completamente a Satanás. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Destruyó a quién? A Satanás. ¿No? Pero resulta que había otro problema: el pecado, que es el que atrapa al hombre, esclaviza. El pecado es el que controla al hombre. Entonces, ¿cómo enfrentamos el pecado? Para eso Cristo tuvo que morir, escúcheme, como sacerdote. Entonces, él murió como el verdadero ¿qué? Sacerdote. Entonces, miren, todos los reyes del Antiguo Testamento, volvamos acá, todos los reyes del Antiguo Testamento eran sombras, miren, eran sombras. Elías, Jeremías,
Juan el Bautista, todos eran sombras. ¿De quién? De Cristo. ¿Eran sombras de qué? De Cristo. ¿Qué era la ley? Por ejemplo, a mí me parece tan curioso porque una vez recibí una enseñanza del pastor Lee, que me la dio a mí, y él me enseñó acerca de la ley. Y hay veces nosotros vamos a una iglesia y la gente me dice, mira, es que nosotros somos los testamentarios. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa ser los testamentarios? Porque uno, hay veces como que no, que esto era de la ley, y es que eso era de la ley, ya no es de la, no. Si usted no sabe qué es la ley, usted no va a saber qué es la gracia, hermano. Si usted no sabe qué es la ley, no sabe qué es la gracia. Por eso es que hablamos de la gracia de lo que no sabemos, porque no sabemos qué es la gracia. Y no nos fundamentamos en la gracia porque no sabemos qué es la ley. Porque tenemos que interpretar y entender qué es la ley, para poder entender eso. ¿Me están entendiendo? Por eso es que cuando él muere como el verdadero sacerdote, ahora, miren acá. ¿Qué hacen los sacerdotes? Presten mucha atención. Los sacerdotes eran aquellas personas que separaban entre el lugar santo y el altar, ¿cierto? Entre el lugar santísimo y el altar. O sea, ellos separan el lugar santo, ¿cierto? Entonces, una persona cometió un pecado. Presten mucha atención. La persona venía, ven acá, hermano, ven acá. Usted, imagínese que usted para poder pararse ahí, ¿ok? Yo soy el sacerdote, entonces el hombre que había cometido el pecado, ¿está bien? Entonces, usted tenía que presentarse ante el sacerdote con algo. ¿Qué trae para poder redimir su pecado? ¿Qué trae? Bueno, coja un becerro, algo que yo tranquilo. Es solamente para que entiendan, ¿está bien? Mira, usted es ok, me entrega eso que voy a poner a volar su imaginación. ¿Esto qué es? Un becerro, ok, muy bien. ¿Está muy bien? Ok, usted me entrega el becerro, ok. Cuando yo como sacerdote cojo el becerro, entonces ¿qué lo llevo? Había un lugar de sacrificio, ¿cierto que sí? Entonces el sacerdote cogía, lo sacrificaba, ¿cierto que sí? Derramaba la sangre, ¿cierto? Ustedes ya conocen el ritual, ¿cierto que sí? Y luego entonces declaraba que era libre de qué? De pecado. Entonces ve y se sienta, ¿ok? Miren, ve y se sienta, ¿ok? Ahora, eso era temporal. ¿Me está entendiendo? Era temporal. ¿Por qué? Porque cuando usted volvía a pecar, ¿qué tenía que hacer? Y si de pronto alguien se sentaba ahí y cometía un pecado por allá que nadie sabía, y el hombre se quedaba ahí calladito, pasaba el tiempo y nadie sabía que él había pecado, ¿qué pasaba? ¿No saben qué pasaba? Para eso Dios creó la lepra. ¿Se acuerdan? Cuando alguien aparecía con qué? Con lepra. ¿Y qué significaba la lepra? Cuando una persona tenía problemas de lepra, no iba al hospital, no iba al médico. Se supone que si una persona está enferma, ¿a dónde va? Al médico. Pero esa persona, ¿a dónde tenía que ir? Al sacerdote. ¿Por qué? Porque era un pecado. Muy bien. ¿Y qué pasa hoy con la gente que no confiesa sus pecados? Solamente quiero que quieres, hermano. Solamente quiero que entienda qué es el evangelio, hermano. Porque es que hay veces que nosotros estamos por allá y nadie se da cuenta que usted peca. Nadie se da cuenta de lo que usted está haciendo. Entonces creemos que no, nos bañamos las manos y vamos y le pedimos perdón a Dios y ya. Y no. Vamos con eso. El evangelio es cosa seria. ¿Es de vida o es de muerte? ¿Está bien? Ok. Entonces, el verdadero sacerdote, mire, lo que hacía él era redimir el pecado temporalmente. Cuando Cristo muere, míreme, como el verdadero sacerdote, amado hermano, vamos a leer un texto bien bonito, ¿está bien? Lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Entonces acá, primero le dije que era Hebreos ¿qué? Hebreos 2, 14 y 15, ¿cierto? Ahora, Hebreos ¿qué? 9, 11 y 12. Ok, por favor, ¿qué nos dice ese texto? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está de creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Entendieron eso? ¿Sí lo entendieron, hermanos? ¿Cuánto lo entendieron? A ver. Ya no con sacrificios de machos cabríos y de becerros, hermanos, sino con su propia ¿qué? Entró una vez y ¿para qué? Y para siempre, hermano, vengan acá. Por eso es que Cristo resolvió los pecados nuestros. Él resolvió el problema de nuestro pecado. Él, mire hermano, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es libre de todo pecado. Usted no tiene por qué estar recordando, ay, es que el pecado de ayer, Señor, me parece que como usted no se acordó, Señor, me parece que como que a usted no le quedó claro qué fue lo que yo hice, y entonces hay gente que se da golpe de pecho y se la cera, y se la cera, y se la cera, hermano, por cosas que ya pasaron. Y están ahí esclavos. ¿Sabe quién es el que hace eso? Satanás, que usted le da la cabida. Él es el que está recordando a usted. No, hermano, si usted ya tuvo ese perdón por su pecado, hermano, escúcheme, olvídese. Dice el texto que él se olvida, que se olvidó que usted es superior a su qué. Hermano, disfrute de Cristo, que eso Dios nos pregunta poderle dar la enseñanza de las 7 bendiciones para que usted entienda lo que es la corona del cristiano y lo que significa verdaderamente ser un cristiano. ¿Ve? Que no es lo que la gente piensa, ni lo que en ocasiones nosotros vivimos en las iglesias. No, hermano, es disfrutar de la gracia, del amor de Dios en nosotros, y mantener en Cristo. Amén. Cristo, cuando Él murió como el verdadero sacerdote, entonces Él destruyó ¿qué? El pecado. Bien, entonces mira, aquí se limpió el camino, ¿cierto que sí? Aquí se limpió el camino, ¿ve? Pero nos queda ¿qué? Nos queda el camino de la separación. Es decir, no hay camino. Podemos de alguna manera, ya no tenemos a Satanás, ya no tenemos el pecado, pero ahora no hay camino. Entonces, ¿cómo recuperamos ese camino? Él para eso tuvo que morir como él. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los profetas? A ver, ¿alguien se acuerda qué hacían los profetas? Recuerden que los profetas eran las personas que facilitaban el camino rápido. ¿Sí me van a entender? ¿Qué hacía el rey cuando se perdía en el desierto y no sabía qué hacer en medio de la batalla? Entonces llamaban al profeta y decían, consultemos al profeta. El profeta iba, buscaba a Dios y consultando a Dios le daba indicaciones qué hacer. Es decir, había un camino temporal. ¿Me están entendiendo? Decían, haga esto y aquello. Pues cuando Cristo murió como el verdadero profeta, hermano, verdadero profeta, entonces Él abrió el camino. Mírenme acá, ¿abrió el qué? El camino. Ok. Ya no están los Satanás ya no están los Satanás. Ok, Él abrió el camino. Hebreos 10, 19. Vamos a ir a Hebreos 10, 19, por favor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad de entrar ¿al qué? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Ustedes miren acá, escuchen esto. Él abrió el camino. ¿Ok? Entonces ahí, básicamente, es donde Jesús nos habla en Juan, miren, 6, 14. ¿Qué nos dice Juan 6, 14? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de qué? ¿Quién dijo eso? Cristo. Amén. ¿Quién dijo eso? Cristo. Miren, hermano, ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Eso es entender el Evangelio, hermano. Por eso la conferencia la titulamos Entendiendo el qué. Ese es el Evangelio, hermano. Ahora, ¿qué significan estos 3 oficios? Escúcheme, la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Ese es el Evangelio, hermano. No hay otra respuesta. Esa es la respuesta a todas las necesidades que el ser humano tiene. Todo lo que el ser humano tiene, esos 6 problemas en los cuales el hombre separado de Dios lleva las maldiciones y todo lo que hay en la persona. Ahora, note usted algo bien particular. Si una persona que de repente mata a
a otra persona que es uno de los pecados más complicados que hay, y de repente llega a un lugar y alguien le insta a hacer una oración de fe, esa persona con una sencilla oración de fe, miren, lo recibe como el rey, porque como rey yo estoy reconociendo que destruyó a Satanás, que era quien me había esclavizado. ¿Me está entendiendo? Lo recibo como el sacerdote que fue el que realmente pagó el precio de mi pecado, lo resolvió. Y lo recibe como el profeta que fue quien abrió el camino. Entonces esa persona, ocurre algo, esa persona de alguna manera su vida le cambia, de un antes a un después. Eso es algo así, hermano, que en un abrir y cerrar de ojos esa persona pasa de muerte a vida. Solamente declarando que Cristo está en su vida, el Espíritu prende el fuego. ¿Están entendiendo? Y cuando el Espíritu prende en medio de su vida, la chispa prende el Espíritu, inmediatamente cobra vida esa persona espiritualmente. Y todo el... Mírenme acá, por favor, se están distrayendo. Cuando la persona aprende espiritualmente, amado hermano, inmediatamente el mundo espiritual se mueve en favor de esa persona. ¿Sí me está entendiendo? No importa cuántos haya matado. Por eso es que los testimonios no son nada buenos, los libros de testimonio. Porque si alguien de repente en un momento dice, mira, se para un público y dice, oiga, es que no mate 50. Y aquí estoy, gloria a Dios, el joven que está diciendo, lo va a matar siempre que el testimonio más alto. Para poder tener un testimonio más alto. Eso no funciona así, ¿verdad? Cristo es suficiente para toda respuesta en medio de nosotros. Amén. Ahora, cuando decimos nosotros que este es el Evangelio, entonces, es entender el Evangelio. Ahora, pero otra cosa es entendiendo la aceptación. Tenemos que entender también, no solamente el Evangelio. ¿Les quedó claro qué es el Evangelio? A ver, ¿alguien me puede decir algo? Que poco me puede resumir usted en 2 minutos lo que yo le acabo de decir. ¿Alguien? Okay. Como verdadero profeta para perdonar y libertar los pecados, como verdadero sacerdote para liberarnos del pecado, y como verdadero profeta para abrir camino y llevarnos ahí. Muy bien. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, miren. Es decir, cuando muere como verdadero rey, verdadero profeta y verdadero ¿qué? Sacerdote. Ahora, aquí viene algo bien curioso. Cuando yo recibo a Cristo, entonces vamos a hacer aquí otro arbolito bien bonito, ¿cierto? ¿Ok? Bien, este no quedó como tan bonito como los otros, ¿ok? Pero entonces regresamos, es decir, estas raíces cambian y ahora queda nuevamente ¿quién? El Padre, el Hijo y ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, cuando esta raíz cambia, hermano, es cuando yo acepto a Cristo. ¿Me están entendiendo? Cuando yo acepto a Cristo, mírenme, automáticamente los frutos que cambian, hermano. Los frutos cambian. Esa es otra conferencia, ¿ok? Esa es otra conferencia que se llama La Corona del Cristiano, 7 bendiciones. Inmediatamente los frutos cambian. Usted no tiene que hacer un esfuerzo para sacarse de los demonios, hermanos. Usted lo único que tiene que hacer es que recibir ¿a quién? A Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, dice que no hay tinieblas en nosotros. Es decir, ¿cómo es que la luz, escúcheme, es penetrada por la oscuridad? Entonces, a veces es no entender, por ejemplo, es decir, ¿cómo es que los demonios pueden alcanzar a una persona que tenga a Cristo en el corazón? No, hermano. Cuando usted verdaderamente tiene a Cristo en el corazón, nada le puede tocar, nada. Porque es como si la luz, si imagínese una lámpara que está aquí encima de mí, ¿ok? Y esa lámpara me alumbra. Por más que haya oscuridad ya, esa lámpara, la oscuridad me puede alcanzar, ¿no? Porque la luz me está ¿qué? Ese es Cristo. Si Cristo está en mí, hermano, nada me puede tocar, nada me puede alcanzar. ¿Están entendiendo? Nada. Es por eso que nosotros a veces nos confundimos con las cosas y las prácticas que nosotros hacemos en medio de las iglesias.
verdaderamente, si tiene a Cristo en el corazón, nada lo puede tocar. Nada lo puede alcanzar, nada. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta esto. Aceptar a Cristo, que es el verdadero ungido, es la forma de restaurar todos los problemas de la vida. Miren bien, para resolver los tres problemas espirituales del hombre, debemos aceptar a Cristo, déjenme acá, como profeta, que es el que resuelve, todos los problemas de Satanás. La esclavitud. Recuerden que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, pero cuando yo lo recibo como el rey, entonces él básicamente, él destruye completamente a Satanás. Como sacerdote, él resuelve los problemas de mi pecado, miren, y como profeta, él abre el camino. ¿Me están entendiendo? Es decir, estas tres raíces vuelven a tener un fruto en medio de cada uno de nosotros. Te voy a pedir un favor muy bonito. Yo sé que ustedes han hecho esto muchas veces y seguramente que los pastores de Cristo y algunos de los pastores que se han atrevido. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta tarde. ¿Está bien? En este momento. Por favor. Vas a cerrar tus ojitos. Y vamos a hacer esta oración. Escuchen, esta oración la va a hacer por muchas oportunidades. ¿Está bien? Incline su rostro solamente y digan conmigo: amado Dios. Repiten todos: amado Dios, reconozco que soy pecador y que no puedo ser salvo sin Cristo. Es por eso que recibo a Cristo en mi corazón como el Rey que destruyó a Satanás en medio de la cruz, quien me engañó y me esclavizó. Recibo a Cristo en mi corazón como el profeta que abrió el camino para encontrarme contigo, Dios. Recibo a Cristo en mi corazón como el sacerdote que resolvió todos los problemas de mi pecado. Ahora soy hijo de Dios y creo en las bendiciones del reino y oro en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Aleluya. Mire, hermanos, tenga la seguridad que esa oración transforma nuestra vida. Cambia. Esa oración es suficiente para que usted tenga vida espiritual. Vida espiritual. Escuche, no se deje confundir. Vida espiritual. Usted es una persona que ahora pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía está allá, no aquí. Por eso es que nosotros no podemos buscar las cosas de este mundo. Si usted busca las cosas de este mundo, la única manera que usted pueda estar buscando las cosas de este mundo es para que usted se alinee con las cosas de Dios. Es lo único, hermano. De resto, si usted todo lo que quiera de este mundo, suena feo lo que le voy a decir, pero si usted lo analiza, tiene una oportunidad fuerte. Este mundo es basura. Todo lo que hay en este mundo es basura. Nada es bueno, porque nada de eso pertenece al reino de los cielos. Aún ni siquiera nuestra carne, porque nuestra carne va a la tierra y es todo que se prende, pero el alma ahora está en el trono del cielo. Amén. Está en el reino de los cielos. Nuestra alma le pertenece ahora a quién? A Dios. Luche por las cosas. Escúcheme. Luche por las cosas que verdaderamente, no las cosas que perecen en este mundo, porque las cosas que perecen en este mundo aquí se quedan. Luche por lo que hay más allá del sol. Amén. Allá, más allá del sol, allá está nuestra casa, nuestro hogar, nuestro verdadero refugio, nuestra roca. Y cuando usted comienza a entender esto, entonces ahí comienza a darle gracia, comienza usted a darle sentido a la palabra. Cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¿Cómo así? Que bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y eso qué es? Entonces causa un
comienza a imaginarse, ya con esta perspectiva que usted recibe hoy, usted comienza a darse cuenta cómo es estar seguro cuando usted se afianza, se afirma en la roca como Biblia que se llama Cristo Jesús. Amén. Cristo es la roca, Él es la roca, Él es el Evangelio, Él es nuestra salvación, Él es el todo, es la vida. Cristo, no hay nada más sino solo Cristo. Amén. Ese es el Evangelio, hermano. Que Dios lo bendiga rica y abundantemente.